Buenas tardes. Damos inicio al cuarto conversatorio sobre temas de actualidad jurídica que organiza en conjunto la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca y el Colegio Regional de Abogados del Maule. Damos la bienvenida a todos los colegas participantes y en particular al señor decano, don Iván Obando, y a nuestro distinguido expositor, el académico don Raúl Abolari. Carnaval. Quiero... Carnevale. Carnaval, perdón. Estoy confundido en cuanto al apellido. En primer lugar, quiero ofrecer la palabra al señor decano para que pueda exponer el tema de esta exposición y también presentar a nuestro expositor. Don Iván. Muchas gracias, don Pedro. Como siempre, es un agrado saludar a todas y a todos los colegas que nos acompañan a través del ciberespacio en esta actividad, algo ya tradicional, que organizamos con el Consejo Regional del Maule, del Colegio de Abogados de Chile, para todos y todos los abogados que están colegiados y los que les interesa estar vinculados con la organización gremial. En esta oportunidad nos acompaña el profesor de Derecho Penal de nuestra facultad, el doctor Raúl Carnevali, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, abogado y profesor titular de nuestra facultad. Él ha desarrollado una extensa carrera académica, muy distinguida en los ámbitos de los delitos de bastante complejidad. Y en esta oportunidad, él va a disertar sobre las recientes modificaciones que se han introducido a la normativa sobre delitos terroristas. Así que le devuelvo a usted la palabra, don Pedro, para dar inicio a este conversatorio y los dejo con el profesor Carnevali también. Muchas gracias, señor decano. Vamos entonces a ofrecer la palabra a nuestro distinguido expositor, pero antes quisiera explicar brevemente el formato que tienen estos conversatorios, que incluyen una primera parte, una exposición sistemática del tema a cargo de nuestro expositor, que tendrá una duración aproximada de unos 30 o 40 minutos, o lo que necesite el señor profesor, y luego una ronda de consultas, de comentarios y de deliberación respecto del tema exacto. Así que, sin mayor preámbulo, dejo con el uso de la palabra a nuestro distinguido expositor, el profesor don Raúl Carnevali. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y gracias también a nuestro decano por la presentación y la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre lo que son las nuevas modificaciones que se han introducido a la ley sobre conductas terroristas. La ley actualmente, que es la 21.732, que se publicó en febrero de este año. Ahora, yo lo que quisiera un poco dar cuenta de cómo voy a estructurar esta ponencia, esta conversación, quizás podríamos verlo desde esa perspectiva. Voy a partir con una introducción un poco general de cuando hablamos de terrorismo, qué hablamos de terrorismo un poco para situarnos, y luego ya entrar de lleno a ver cuáles son las particularidades de la nueva ley, los cambios que se han introducido con respecto a la ley anterior, la 18.314. Para que luego, bueno, podamos abrir un espacio como para que podamos conversar y dar cuenta de estos cambios. Bien, a ver, siempre me gusta partir cuando me tocaba hablar de terrorismo con una frase, y se la voy a leer. Dice: el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Es decir, el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Esta es una frase de Robespierre, en un discurso político la señaló el 5 de febrero de 1794. ¿Por qué la cito? Porque es por primera vez se da cuenta en un contexto político del concepto de terrorismo. Pero fíjense, la palabra en aquel entonces no tenía una connotación negativa, sino que para Robespierre tenía una condición, podríamos decir, necesaria, de cambios políticos que se hacían imperiosos a introducir, en ese contexto de la Revolución Francesa, y por lo tanto la forma de hacerlo es a través del terror. Por lo tanto, tenía una connotación, podríamos decir, positiva para Robespierre y para quienes en ese momento estaban
liderando la Revolución Francesa y con los cambios radicales que en ese momento se estaban introduciendo. Sin embargo, poco a poco, con el tiempo, ya entrado el siglo XIX, ese concepto o hablar de terrorismo comienza a cambiar y ya dejó de tener esa mirada, podríamos decir, no positiva, pero sino como una consideración de un concepto en que se quería dar cuenta de que los cambios había que introducirlos a veces rápidamente y, y una de las formas de hacerlo es a través del terror, de impartir el miedo a la población, es decir, la necesidad del cambio y por lo tanto entenderlo como una justicia rápida e inflexible. Y si hay que hacerlo con mecanismos de esta naturaleza, bienvenido sea según como se entendía a fines del siglo XVIII. Pero sin embargo, allá al siglo XIX comienzan a modificarse el concepto y ya el concepto comienza a tener un indudable componente político, de cambio político, porque estaba asociado a la necesidad de cometer actos que impactan, que generen terror en la población, por como una necesidad también de cambio, pero claro, la ciudadanía o la población o los gobiernos entonces, que era lo que se veían de alguna manera afectados, lo veían ya como una suerte de enemigo al que hay que enfrentar. Entonces, ¿por qué? Porque comienzan a haber atentados en contra de, por ejemplo, zares en el siglo XIX, zares de Rusia, que comienzan a sufrir atentados políticos. Comienza, fíjense, también hay un tema bien interesante en este contexto, a fines del siglo XIX, que el terrorismo, los comportamientos terroristas se asociaban muchas veces con los movimientos anarquistas también. Entonces, y aquí viene un tema interesante que luego voy a retomarlo, pero el anarquismo, como todos sabemos, no es un movimiento jerarquizado, ¿no? Jerárquico, me refiero a estructurado, organizado, sino que es fundamentalmente sobre la base de ciertas ideas, ciertos planteamientos, y que, bueno, habían quienes pretendían, a través de lo que ellos llamaban la propaganda por el hecho, es decir, propaganda a través del hecho, y estos hechos eran fundamentalmente actos que generaban terror a la población, dar cuenta de la necesidad de cambio, que la sociedad debía ser cambiada. Entonces, claro, comienza también a fines del XIX a asociarse muchas veces los actos del terrorismo a los actos perpetrados por movimientos anarquistas. Y de hecho, claro, hubo atentados contra instituciones, instituciones políticas, gobernantes políticos. Pero fíjense, acá hay un tema bien interesante que también lo quiero invocar, porque acá, fíjense, en los movimientos anarquistas no podríamos decir en estricto rigor que no son en estricto rigor organizaciones políticas o organizaciones, o podríamos decir asociaciones. Entonces, nos encontramos frente a un escenario relativamente similar hoy día. ¿En qué sentido? De que esta nueva ley introduce el llamado terrorismo individual, o decir, aquel sujeto que, si bien adhiere a ciertos postulados de una asociación terrorista, por ejemplo, no forma parte de este. Entonces, uno podría decir de alguna manera, esa lógica que uno veía o presenciaba a fines del XIX con lo que eran los movimientos anarquistas en ese contexto, con lo que hoy día también se podría apreciar, por ejemplo, en los movimientos yihadistas, que muchas veces del llamado movimiento islámico, que si bien no forman parte de una organización, sí puede entenderse que son personas que adhieren a ciertos pensamientos y sobre esa base es que cometen actos que se pueden calificar de terroristas. Y acá hay un punto bien importante que yo creo que sí, desde mi perspectiva, habría que saludar respecto de esta ordenamiento, de la nueva ley, es justamente el incorporar como actos terroristas también aquellos que pueden ser cometidos por individuos no vinculados directamente a asociaciones terroristas. Es decir, en ese contexto yo creo que hay un avance. No significa que la anterior legislación, la 18.314, no lo autorizara. O sea, no quiere decir que la anterior legislación impidiera considerar como actos terroristas los actos individuales o los actos los tradicionalmente conocidos como lobos solitarios, un concepto más bien periodístico quizás como para individualizarlo. Pero esta ley lo hace presente. Y acá también quiero también indicar algún aspecto, que no fue un tema tan unánime, o sea, no pocos
sobre todo en el ámbito académico, que sostenía que no podía concebirse, decían, no puede concebirse el terrorismo sino vinculado a una asociación terrorista. De manera tal que estimaban de que no cabe calificar como acto terrorista aquellos que son cometidos por individuos, aun cuando estos adhieran a ciertos postulados propios de una asociación. En mi caso, al menos, por lo menos lo dejaba por escrito en varias oportunidades, siempre consideré la necesidad de que la legislación contemplara también formas de terrorismo individual. Eso ya me voy a referir en un momento más a este aspecto, pero lo quiero hacer presente porque es un tema que se ha debatido a esta red. Pues bien, dicho lo anterior, o sea, diciendo que, bueno, el terrorismo como expresión de política, como la necesidad de cambio a través de métodos de terror, ya en el siglo XIX ya existían, se presentaban, en fin. Recién a principios del siglo XX, en el año 37, recién surge la primera Convención Internacional sobre el Terrorismo, justamente por el asesinato al zar, perdón, no al zar, sino que era el rey de Yugoslavia en ese minuto, que fue en el año 37 dentro del seno de la Sociedad de las Naciones. Pero como... Archiduque, ¿Perdón? el archiduque. No fue el No, archiduque, no fue el archiduque. Ah, ya. no, eso fue por la Primera Guerra Mundial. El atentado en Serbia, ¿dice usted? ¿Sí? No, este es del año 37, este fue Ah, ya. el periodo de Eso fue entreguerra, o el sea, 37, la Segunda Guerra Mundial. antes de la Segunda Guerra, o sea, 2 años antes de empezar Antes, la guerra, sí. claro, en el año 37, lo que sucede es que esa convención que surge en el seno de la Sociedad de las Naciones, bueno, estamos casi a 2 años antes de la Segunda Guerra, con lo cual los ánimos en ese minuto no estaban muy dados para poder firmar un tratado de esta naturaleza y no prosperó mayormente. Pero lo quiero hacer presente porque ya en el periodo de entreguerras ya había un propósito, al menos, de establecer normas en este sentido. Pero siempre ha habido muchas dificultades para poder definir, y probablemente no hay un concepto propiamente tal de terrorismo como tal. Uno establece ciertos propósitos o fines que vamos a ver que establece esta nueva ley, pero es difícil poder establecer. ¿Por qué? Porque indudablemente tiene un componente político. O sea, y eso es indudable que está presente, y muchas veces se emplea mal la expresión terrorismo porque tiene una connotación negativa. Entonces, muchas veces, como para poder individualizar a un enemigo, lo llamamos terrorista, y lo estamos viendo el día de hoy. O sea, y lo vimos cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, que Bush llamó guerra contra el terrorismo. Porque claro, ¿quién puede negarse a decir, mire, estamos enfrentando, pero quién era el terrorista? Entonces, claro, muchas veces se emplea como un instrumento político de calificar al enemigo como terrorista, porque claro, nadie de nosotros va a decir, sí, yo soy terrorista. Y por otro lado, ningún movimiento político va a calificarse o autocalificarse somos movimiento terrorista. Entonces, por poner un ejemplo, desde esta perspectiva, que sea un ejemplo que nosotros todos conocemos en España, ETA, que es un movimiento conocido, que era un movimiento independentista vasco, el Estado español lo decía, es un movimiento terrorista, pero para los vascos, o para algunos vascos, no para todos obviamente, no era un movimiento independentista. Entonces, también hay La ETA. una concepción de esta naturaleza, ¿sí? No le di el nombre, la ETA. Se Esta llamaba es, ETA, ¿o no? se llama en euskera, es Euskadi Tascatasuna, que significa País Vasco y Libertad. Es el movimiento que nació en el año 59 en el gobierno de Franco, cuando estaba Franco. Pero bueno, lo que quiero decir, lo que quiero poner en evidencia en esto, es que siempre hay una connotación de esta naturaleza que a veces es difícil de poder. Y hoy día, claro, también lo estamos viendo en el caso de Trump, que claro, dice, estamos frente a un Estado narcoterrorista, independiente de la connotación que para nosotros, cada uno de nosotros puede tener el gobierno de Maduro, que obviamente es una dictadura, no cabe la menor duda, pero, claro, darle esa connotación o ese concepto, decir, mire, tenemos que enfrentarlo porque son los malos, son terroristas y por lo tanto hay que enfrentarlo. Tiene esa particularidad y eso por eso hace que esta legislación de esta naturaleza genere también ciertas dificultades en cuanto a su precisión y que muchas veces no resulte fácil calificar ciertos actos como terroristas. ¿Por qué? Porque lleva asociado
toda una legislación más flexible desde el punto de vista garantístico, más flexible desde el punto de vista de la investigación y los poderes que se entregan a los organismos estatales. Entonces, toda esta situación lo hace complejo. Eso es lo que quiero poner en evidencia, que no es tan fácil poder precisar y poder calificar, porque a veces uno se enfrenta a alguien, no, estos son terroristas, no, estos no son movimientos independentistas. Piensen ustedes, sin ir más lejos, los movimientos subversivos tienen, ojo, que también desde el punto de vista del derecho internacional también hay un reconocimiento del punto de vista, como digo, perdón, del derecho internacional, reconocimiento de ciertos movimientos independentistas, de no calificarlos como terroristas. Entonces, ahí también hay una situación, por ejemplo, para algunos, el caso en Colombia, por ejemplo, en su momento, la FARC, para el gobierno colombiano era un movimiento terrorista, pero en ese momento Chávez le daba una connotación de movimiento subversivo y eso le suponía darle un reconocimiento del punto de vista internacional en cuanto a lo que podía ser brindarle cierta protección. Entonces, todo esto como no resulta fácil. Probablemente si hubiéramos estado en un movimiento independentista, O'Higgins lo hubiera tildado el gobierno de Fernando VII, le decía que era un terrorista, o a Carrera, en fin. Entonces tiene esta connotación. Bien, dicho lo anterior, de alguna manera en la doctrina se ha procurado establecer ciertos criterios que nos permitan de alguna manera calificar o qué criterios podemos tener para decir estos son actos terroristas. ¿Bien? Y acá uno podría decir que hay una instrumentalización de primer nivel y una instrumentalización de segundo nivel. ¿Qué quiere decir lo anterior? Hay que tener presente, y como la propia ley que nos estamos examinando, la 21.732, los delitos que se cometen son delitos comunes. O sea, ¿qué quiero decir lo anterior? Son homicidios, amenazas, atentados, en fin, pero que están ya muchos de estos delitos en el Código Penal. Pero, por lo tanto, hay una consideración de esta naturaleza. Por lo tanto, no nos basta como para calificar un acto terrorista el acto en sí mismo, porque el acto en sí mismo son muchas veces delitos comunes, delitos que atentan contra la vida, delitos que atentan contra la salud, delitos que atentan contra la libertad. Esos, podría decir, son los daños inmediatos en esta consideración. Bien, voy a precisarlo un poco más, pero hay una instrumentalización de segundo nivel y eso es lo que podríamos decir que lo que le da la connotación particular, que justamente los actos o que podríamos calificar de daños mediatos es porque lo que se persigue con la comisión de estos delitos es entregar un mensaje al Estado, un mensaje en el sentido de hay un movimiento o hay personas o agrupaciones o lo que sea que desafían el poder del Estado. De alguna manera quieren suplantar al poder del Estado. Fíjense, de alguna manera con los fines que se establecen, algunos de estos fines, dice imponer o inhibir decisiones de la autoridad. O sea, de alguna manera estos métodos lo que dicen, miren, nosotros vamos con estos comportamientos lo que queremos imponer nuestras decisiones. De alguna manera captar al Estado porque el Estado de alguna manera se sienta limitado en sus decisiones. Por tanto, hay algo más, no es solo poner una bomba, sino que hay un propósito detrás de una instrumentalización de segundo nivel que vendría a ser el daño inmediato, que es el mensaje que se quiere entregar a través de los actos inmediatos que podrían ser estos delitos. Pues bien, desde esa perspectiva entonces hay ciertas consideraciones que uno podría o debiera tener en consideración como para calificar o considerar cuando estamos frente a un acto que podemos calificar de terrorista. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría decirse que son actos que tienen dos particularidades fundamentalmente, que son actos indiscriminados y aleatorios, por de pronto. Es decir, hay una situación de indiscriminación. ¿En qué sentido? Que en cualquier minuto pueden ocurrir y que en cualquier minuto nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Es decir, una bomba que se puede colocar en la estación del metro, a cualquiera de nosotros nos puede afectar. Hay una particularidad propia de actos indiscriminados. Es decir, obviamente que hay actos que a veces atentan contra cierta autoridad, pero una particularidad que tienen esa particularidad de indiscriminación, que en cualquier minuto puede tener lugar una bomba. Y aleatorio, en el sentido que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Teóricamente se dan esas particularidades. Así como también que lo que se busca es la publicidad, es decir, dar a conocer un propósito,
y ese propósito son los fines que vamos a ver luego, como ya lo he mencionado, ya sea socavar las instituciones políticas, inhibir la toma de decisiones, someter y desmoralizar a la población con determinados propósitos, en fin. Entonces, todo son direcciones de esa naturaleza. Entonces, hay ciertas particularidades que son necesarias a tomar en consideración, decir, bueno, esto vamos a definir como un acto terrorista, bien, que tiene ciertas particularidades que permiten entonces calificarlo de esta naturaleza. Bien, si les parece, no sé, Pedro, si podemos, termino y ahí comenzamos las preguntas o preguntamos al momento, no sé. Yo pienso que al ¿Cómo es la final, dinámica? yo preferiría que Al la final exposición se mejor. desarrollara y al final pudiera comentar. A mí ya me surgió varias interrogantes, pero creo que es tan interesante la exposición sistemática que podemos empezar por eso y luego Ya, la perfecto. ronda de consultas. Muy bien, perfecto. Bien, veamos entonces cuáles son algunas de las particularidades que se pueden destacar de esta nueva ley, tomando en consideración este suerte de preámbulo o especificación de qué podemos entender como acto terrorista. Obviamente que todo esto siempre es discutible, ¿ah? Yo lo quiero hacer presente, no son temas, no es como definir qué es el delito de homicidio, el delito de robo, tiene ciertas precisiones. Acá tiene una connotación que a veces lo torna un poco más difuso e impreciso en cuanto a decir, sí, esto es terrorismo. Pero la ley existe y hay que darle a suerte precisión. Y además creo que es necesario, siempre todo Estado debe disponer de normas de esta naturaleza, aunque no nos guste, pero es así, o sea, es un mínimo resguardo que debe tener todo Estado de derecho de decir, ¿sabe qué? Hay ciertos actos con los cuales tenemos que disponer de una normativa que nos permita enfrentar. Bien, bueno, vean, vamos por parte. ¿Cuáles son algunas de las particularidades? Yo me centré en las que creo que son las más destacadas. Bueno, por de pronto el artículo primero parte precisamente con un aspecto que algo habíamos hecho mención, de un modelo asociativo. ¿Qué quiere decir? Fíjense, ya el artículo primero dice, ¿quién sea parte de una asociación terrorista? Ya aparte, define, o sea, entiende quién sea parte de una asociación terrorista, no define son delitos terroristas, sino que ya le da un concepto de la importancia que tiene la comisión de esta clase de delitos a través de una asociación terrorista, ¿bien? Y ahí establece la penalidad. Lo cual, ¿qué significa en otro ordenamiento jurídico? Que se puede castigar penalmente tanto el formar parte de la asociación terrorista como por los delitos que esa asociación cometa. O sea, es similar al delito de asociación delictiva y asociación criminal, que se puede sancionar solo por formar parte de la asociación criminal, o en este caso asociación terrorista, o se puede sancionar tanto por la asociación terrorista como por los delitos que se cometan a través de esta asociación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este artículo podríamos decir que tiene ciertas similitudes en cuanto a la precisión que se entiende por asociación terrorista, que está dispuesto también en los artículos 292 y siguientes, que también fue modificado en el año 2023, en que se establece el tipo penal de asociación delictiva y asociación criminal. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Y esto sigue una estructura ya dispuesta en la Convención de Palermo del año 2000. ¿Bien? Por de pronto, dice, el artículo 2 dice, se entenderá por asociación terrorista toda organización de 3 o más personas, que es lo mismo que dice el artículo 292 y siguiente del Código Penal. 3 o más. Sostenida en el tiempo. Claro, esto es una particularidad importante tener presente, porque si hay algo que caracteriza a las asociaciones criminales en general, no solamente a la asociación terrorista, es que estemos presentes de una estructura jerárquica y además una permanencia en el tiempo. O sea, que hay una proyección en el tiempo, que no está asociado a la comisión de un delito en particular, sino que es una estructura que se perpetúa, no indefinidamente, pero de alguna manera se prolonga en el tiempo. Puede ser sostenida en el tiempo. Entonces, sigue un modelo ya establecido en el artículo 292 del Código Penal, pero el que además, como digo, ya viene de la Convención de Palermo. Entonces, tenemos la primera particularidad. Segunda consideración, el artículo primero establece ciertos actos que se pueden cometer dentro de la asociación criminal. Entonces, fíjense, el artículo primero hace referencia a los actos de reclutamiento y de entrenamiento. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Fíjense, ¿qué puede suceder? Teóricamente,
que pueden tratarse de una asociación terrorista que recluta gente en un país para cometer actos terroristas en otro país. O sea, no necesariamente son actos, o sea, de reclutamiento en este caso. Es decir, se dice acá, la pena será, por tanto, se puede sancionar ya a alguien que forma parte de una asociación que recluta personas. Por ejemplo, piensen ustedes, no sé, qué sé yo, a ver, el caso del terrorismo islámico, musulmanes radicalizados, por poner, no quiero, no estoy con ello discriminando, no entiendo ese sentido, sino que poniendo un ejemplo conocido por todos que pasa en Europa, recluta gente en Chile para cometer actos terroristas en Europa, por ejemplo. Bueno, perfectamente nuestro ordenamiento jurídico ahora ya puede sancionar actos de esta naturaleza, así como entrenamiento, en este caso, que se puedan tener lugar aquí, aun cuando dicha asociación no tenga ningún propósito de cometer actos ya determinados de homicidio, lesiones en nuestro ordenamiento jurídico, sino que los hace ya en otro país. Bien, eso es una característica que nuestro ordenamiento jurídico establece y se pone a la par de lo que también establecen disposiciones europeas. En este sentido, por ejemplo, la italiana, que esa la conozco bien, dispone, y las normas europeas también, de ya atacar el reclutamiento. ¿Por qué? Porque en Europa se daba mucho, o se da mucho, de que los actos de reclutamiento y entrenamiento no van dirigidos a cometerlos en el estado donde ellos están entrenando, sino que es para cometerlo en otros estados. Bien, entonces es necesario ya castigar comportamientos de esa naturaleza, adelantándose de alguna manera al acto propiamente tal. Entonces, eso ya tiene una pena. Bueno, el artículo primero establece una serie de actos de quién tomare parte de asociación, también en quién recluta menores de edad, en fin. Entonces, define ciertos actos que se puedan cometer. Pero fíjense, el inciso final es lo que le estaba señalando. Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio de las penas por la comisión de los delitos. O sea, se castiga la asociación más los delitos que pudieran llegar a cometerse en este caso en particular. Bien. Asimismo, también en el artículo primero establece que como una rebaja en la pena, si eventualmente se trata de personas que, si bien forman parte de la asociación, no tienen un involucramiento relevante. O sea, forman parte, pero no participan, no forman parte de tomar las decisiones, tienen un rol muy menor. Por ejemplo, alguien que solamente se dedica a manejar el vehículo o el propósito de manejar un vehículo, tiene un rol particular en ese sentido. Se puede rebajar la pena. O sea, en este caso, podrá ser rebajada, es facultativo en todo caso, podrá ser rebajada. Bien. Luego, el artículo segundo establece cuáles son los fines de la asociación. Esto es muy importante porque ya aquí va derechamente a establecer. Y los fines de la organización son tres, que es socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas de un Estado democrático, imponer o inhibir alguna decisión de una autoridad del Estado democrático, y la tercera dice que tenga la aptitud de someter o desmoralizar a la población civil o una parte de ella a través de los métodos previstos. Fíjense, acá hay un punto muy importante que lo quiero hacer presente. Desde ya, en la tercera parte dice que tenga la aptitud, con lo cual hay que probar que efectivamente los métodos o los delitos que se perpetran tengan ese propósito de someter y desmoralizar. Hay que probar ese elemento y esa consideración. Ahora bien, acá hay también un punto importante que quiero hacer presente. Esta ley, de alguna manera, al comprender esos tres fines, se aleja a lo que fue tradicionalmente la consideración que se tenía en los años 80, fundamentalmente, de lo que eran las organizaciones terroristas, que estaban fundamentalmente asociadas a actos subversivos del orden constitucional. Es decir, que estaban vinculados a un propósito político de suplantar al poder del Estado, y por eso se enfrentaba ese poder del Estado para suplantarlo. ETA, que quería independizarse y formar un Estado autónomo. Las brigadas rojas en Italia también enfrentarse al Estado porque tenían una mirada política
de una izquierda radical en ese sentido, y por lo tanto el propósito era enfrentarse al Estado. La Baader-Meinhof en Alemania también tenía un propósito de esta naturaleza. Entonces, hoy día eso se va alejando, se va. Entonces, claro, ¿por qué? Porque también el terrorismo ha ido mutando, ha ido cambiando su propósito, y también hoy día también hay propósitos de otro orden, como pueden ser propósitos religiosos, o propósitos de imponer ciertas formas de enfrentar la estructura de la sociedad, pero no un propósito de reemplazar a ese Estado. Entonces, es de lo que se quiere establecer a este respecto. Luego, el artículo, acá viene la parte que les comenté, el artículo 3, bueno, el artículo 2 establece también los delitos que se pueden cometer a través como actos terroristas. Se entenderá son terroristas, y los delitos que se señala el artículo 2, y ahí hace un listado de delitos, ¿ya? Bien, pero voy a volver a este tema en un momento, porque acá viene la gran novedad, podríamos decir, la gran precisión, que son los artículos 3 y 4, que precisan justamente el concepto del terrorismo individual que les hacía presente. Y acá hay dos clases que podríamos llamar de terrorismo individual: el conexo y el inconexo. ¿Conexo en qué sentido? Que es conexo en la medida en que estamos frente a un sujeto que, si bien no forma parte de la asociación terrorista, adhiere a los fines de esa asociación terrorista. Adhiere, participa. Y eso también es una particularidad, como decía, también de los movimientos terroristas de hoy día. Hoy día muchas veces, y también vuelvo a citar el llamado terrorismo islámico, terrorismo yihadista, que muchos de los delitos que se cometieron, por ejemplo, en Barcelona, en Francia, por ejemplo, yo acabo de leer un libro que les recomiendo, que se llama B13 o V13, que es de Manuel Carrer, que es del juicio a los atentados del Bataclan en Francia, ¿se acuerdan? 2015. Es muy interesante porque todos ellos, los que se jugaron, no formaban parte de esa asociación criminal, no es que formaran parte del Estado Islámico, pero sí adherían a sus postulados. Entonces, claramente, no cabe duda de que fueron actos terroristas los cometidos en este caso. Pero claro, si hubiéramos tenido una legislación que habría que probar que, para que poder calificar al terrorista, que tenían que formar parte de la organización criminal, hubiera sido muy difícil calificarlos como terroristas, porque la dificultad siempre está en poder acreditar el formar parte de la organización. ¿Cuál es su rol dentro de la organización? ¿Cuál es la estructura que está en la organización? Pero sí, uno podría de alguna manera vincularlo con su adherencia y el propósito que tenían de alguna manera, a través de estos actos, difundir el planteamiento del Estado Islámico. Entonces, por eso estos actos fueron calificados como actos terroristas, ¿ya? Y por el otro lado, el artículo 4 se refiere a aquel sujeto que no actúe en adherencia a los fines de la asociación terrorista, ¿de acuerdo? O sea, por eso se llama terrorismo o terrorismo individual inconexo, porque no es probar. Pero siempre es necesario, obviamente, para poder, porque esto ya, el artículo 4, el terrorismo individual inconexo, ya es más complejo de poder probar, calificar de terrorista, porque se tienen que hacer se den las tres finalidades. Comete ese acto porque quiere socavar las instituciones democráticas, imponer sus decisiones. Claro, entonces ahí resulta un poco más complejo muchas veces si lo miramos, si estamos frente a un acto un acto concreto, un acto único, podríamos decir. Por eso resultaba muy difícil calificar como un acto terrorista, por ejemplo, lo que ocurrió hace años atrás en Noruega. No sé si ustedes recuerdan que llegó una persona que creo que era de extrema derecha, y que mató a muchos jóvenes que estaban en un camping en ese momento. Claro, era difícil poder calificar como un acto terrorista por un acto único, no vinculado, o difícil de vincular con casos de esta naturaleza. Porque claro, son actos obviamente que generan temor y todo, pero decir ya que es un acto terrorista ya es más complejo en este caso. Bien, y acá viene otro punto importante que también quiero hacer presente. Aquí sí que podemos discutir un tema menor. Dice, fíjense, el artículo 7 y 8 establece lo que podríamos llamar hipótesis objetivas de terrorismo. ¿Qué quiero decir lo anterior?
que la ley establece que se cometen estos actos por una asociación terrorista, ese acto es siempre terrorista. Por ejemplo, dice, fíjense, dice, el que atente contra la vida o integridad física del jefe de Estado, o sea, el presidente de la República, por ejemplo. El que atente contra la vida, ¿bien? Pero fíjense, dice, el que atente contra la vida, no dice el que mata al presidente de la República, con lo cual podría incluso comprenderse un acto frustrado, porque dice el que atente, atento, pero no lo mato. Entonces, se puede interpretar que no necesariamente, porque hubiera dicho el que mata al presidente, no, dice el que atente contra la vida o la integridad física. Fíjense que acá siempre son estas discusiones bien particulares que uno da en tema penal, porque está poniendo con el mismo tratamiento penal el que atente contra la vida que el que atente con su integridad física, que no tenga el propósito de matarlo va a tener la misma pena que aquel que sí tiene el propósito de matarlo. Pero bueno, dice el que atente contra el presidente, el jefe de Estado o ministro de Estado. Entonces, esto tiene que asociarlo con el inciso final del artículo 2. Dice, se entenderá siempre, fíjense lo que dice, se entenderá siempre por asociación terrorista aquella organización que tenga como objetivo la comisión de los delitos del 7 y el 8. Siempre se entenderá terrorista. Siempre se entenderá como asociación terrorista. Si una organización, o sea, por poner un ejemplo, ya, voy a poner un tema político, qué sé yo, no sé, una organización del sur de Chile, a cualquier asociación. Si resulta que se determina que esa agrupación, por ejemplo, asociación, atenta contra el presidente de la República, si lo seguimos conforme a esta normativa, tendríamos que decir, mire, se probó que esa persona que cometió un atentado contra el presidente de la República formaba parte de esa asociación, vamos a calificar esa asociación como una asociación terrorista y ese acto lo vamos a calificar como terrorista. Eso es lo que está diciendo esta disposición. Entonces, claro, esto va a ser un tema también si eventualmente ocurre esta naturaleza. Con lo cual, aquí surge el siguiente problema, o por lo menos el siguiente lo quiero poner sobre la mesa. Si se puede calificar o se puede entender como terrorista conforme a esta norma, si el acto es cometido por un individuo que adhiere a ciertos postulados. ¿Por qué lo pongo? Porque de la norma no queda claro qué hacer. Por ejemplo, un sujeto que dice, viva Alá, qué sé yo, estoy poniendo así, ¿no? Bueno, ya para que no piensen que soy islamofóbico, no, pero no, si no es el caso, lo estoy poniendo como ejemplo simplemente. Grita, Alá, que muera este presidente cristiano, papá, y le pega 2 tiros. Se puede considerar, y es un sujeto que no se acredita que forma parte de una asociación criminal, adhiere a ciertos postulados. El tema del siguiente es, ¿se puede calificar como terrorista conforme a esta norma? A ver, no estoy diciendo que no, ojo, pero a lo mejor habría que probarlo, pero no entenderlo tan claramente esta norma, porque no queda claro, yo al menos no lo veo claro. O sea, lo pongo sobre la mesa como un tema a discutir, simplemente, o como un tema que se puede tratar. Más difícil va a ser si estamos hablando de un terrorista inconexo, cuando no está ni siquiera vinculado con ninguna asociación criminal. Eso va a ser un poco más complejo, porque claro, había que probarlo que ese acto mató al presidente de la República porque quería de alguna manera desestabilizar las estructuras políticas. Bueno, ahí podría ser. Pero bueno, lo pongo sobre la mesa porque está planteado en términos que pueden ser discutidos. Bueno, sigo porque voy a tener que apurar un poquito. Bueno, el artículo 9 hace referencia al favorecimiento a actos que son favorecedores a los actos terroristas. Cuando se cometen algunos delitos que son como cometer algunos delitos que se indican a continuación, sean que fueran perpetrados a sabiendas que ellos favorecen la acción. Por ejemplo, las amenazas, actos amenazadores a ciertas instituciones que pueden entenderse que están dirigidos a favorecer el acto de una asociación criminal, por ejemplo. Luego el artículo 10 hace referencia a lo que es el financiamiento. Y esto, bueno, es propio de las ya convenciones internacionales que hacen referencia a la necesidad de que los estados contemplen normas vinculadas al financiamiento del terrorismo. En este caso, eso obviamente que es particularmente necesario. Y el artículo 12 hace referencia al que difunda mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar con la comisión de uno de los delitos terminados. Entonces, fíjense, acá estamos hablando de los casos de difusión de ideas
vinculadas con, por ejemplo, con movimientos que están vinculados a actos terroristas, que tengan como inequívoca a incitar a otro a la comisión de uno o más delitos determinados. Claro, eso es el tema que también no son gente o quienes forman parte de la asociación, pero que con sus declaraciones son incitadores a la comisión de delitos que podríamos calificar como terroristas. Luego, en el artículo 11 hace referencia a un tema de intercriminis, que ya estaba en la ley 18.314, que es que ya se sanciona la conspiración, que la conspiración, que es un acto preparatorio, hay un adelantamiento a la intervención punitiva, por lo tanto, castigamos también ya, claro, se rebaja en 2 grados, con lo cual, ¿cuál es la crítica que podríamos hacer? Que castiga con la misma pena la conspiración que la tentativa, en este caso en particular. Porque se rebaja también en 2 grados. Porque las reglas de intercriminal acá no se han alterado. No quiere decir que la tentativa y la frustración desaparezcan. Bien, y por último ya, porque ya voy terminando, temas concursales. Bien, ¿cuáles son los 2 delitos que uno eventualmente siempre van vinculados con temas de terrorismo? Son generalmente dos legislaciones de nuestro país, que es la ley de control de armas y la ley contra la seguridad interior del Estado, que están relativamente vinculadas, porque obviamente los delitos terroristas se cometen con armas, es decir, poner bombas, disparar, en fin. Bueno, acá nos encontramos con el siguiente escenario, que el artículo 17, letra B de la Ley de Control de Armas, establece una norma de concurso real. ¿Qué es lo que quiere decir? La norma dice que las penas de la Ley de Control de Armas se impondrán además de las penas por los delitos que se cometan. O sea, ¿qué quiero decir lo anterior? Si alguien dispara con un arma que no está registrada, por poner un ejemplo, o que no está autorizado al sujeto, en fin, se le va a sancionar por la ley de control de armas y también se le va a sancionar por el delito terrorista. Se le va a sancionar por las 2 normas, por expresa disposición del artículo 17, letra B, del artículo que hace expresa referencia al artículo 74 del Código Penal, que se refiere al concurso real de delito. Y con respecto a la ley de seguridad interior del Estado, a mi modo de ver, esta es una intervención particular, yo creo que ahí se da un concurso aparente de leyes en favor de la ley terrorista esa es mi interpretación, por aplicación del principio de especialidad, que en este caso es una ley especial, que desplaza en este caso porque perseguiría los mismos propósitos en este caso, pero aquí se especifica de manera concreta, pero no se pueden aplicar las dos, a mí porque yo creo que ahí se infringiría el principio de non bis in idem. Y por último, el artículo de la ley establece que aquí, bueno, algo que es propio de toda legislación terrorista, que es establecer normas vinculadas de carácter procesal que dan cuenta de una suerte de flexibilización garantística. Se amplían los plazos de detención, se amplían los plazos para que el sujeto pudiera ser detenido en su minuto y puesto a disposición del juez de garantía. Se establece el artículo 19 también lo que hace presente, porque el artículo 19 de la ley establece una norma, si bien está en la ley de delitos terroristas, también se aplica para otras leyes, ojo, se aplica para la ley de tráfico ilícito de estupefacientes, se aplica para la ley de control de armas, en fin, tiene una norma particular en cuanto a qué, el artículo 19 en cuanto a las medidas de intervención en sistemas tecnológicos, es decir, de interferencias telefónicas, en fin, que se pueden aplicar para seguir y controlar las comunicaciones que se pueden. Artículo 19. Y por último, el artículo 27 establece una regla de competencia. ¿Qué quiere decir lo anterior? Esto es bien interesante porque acá se señala de que puede eventualmente el Ministerio Público, en una investigación, en casos de particular la alarma pública, puede solicitar que esos casos, puede solicitar una vez formalizada la investigación y antes del término de la audiencia de preparación de juicio oral, puede solicitar al Pleno de la Corte Suprema que estos casos sean conocidos o fueran de competencia de los juzgados de garantía y tribunales orales de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, podemos tratar de casos, por ejemplo, que han ocurrido en Aysén, casos que por ejemplo, se trata de una misma organización criminal que ha cometido actos
en Aysén o en el Ñuble o en otras zonas y decir, mire, dada la naturaleza de estos actos, pedimos que estos sean conocidos y radicados en los tribunales de competencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. No es de extrañar una norma de esta naturaleza, tampoco porque en España, por ejemplo, también se establecen normas similares en que se concentran estos en la Audiencia Nacional de Madrid. Por ejemplo, los casos de ETA, por ejemplo, que eran cometidos en el País Vasco, en Barcelona o en Galicia, qué sé yo, todos serán conocidos en la Audiencia de Madrid. Y en este caso. Bueno, hay muchas cosas que conversar, porque uno también en este tema, aunque no está en esta norma, también existen ya el tratamiento de los delitos terroristas, por ejemplo, en materia penitenciaria, en fin, no está, si bien hay normas especiales, modificaciones en este caso, pero hay cuestiones también importantes para poder enfrentar los delitos terroristas. Bueno, yo creo que si me extendí un poco, pido las excusas del caso, pero traté de ser lo más conciso posible y de ver todos los ámbitos de esta nueva ley. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la interesante y brillante exposición. Y yo creo que tenemos muchas inquietudes. A mí, escuchando la exposición, me quedó claro que la definición del concepto de conducta terrorista es complejo. Y quizás la forma en que la normativa la trata de definir deja eventualmente fuera de la definición de terrorista algunas conductas que tienen una similitud muy grande. Estoy pensando básicamente, por ejemplo, en el caso de los delitos motivados por consideraciones políticas, como puede ser, por ejemplo, no sé, un atentado contra un candidato destinado a impedir que ese candidato o candidata logre el triunfo en determinada elección. Estoy pensando también en el caso del asesinato de esta persona que era un activista, el señor Kirk, en Estados Unidos, Claro. y también la situación que usted planteaba en el sentido, profesor, de el asesinato que ocurrió en un país nórdico en el cual una persona de determinadas convicciones políticas irrumpe en un campamento juvenil, pero no cualquiera, la de sus adversarios políticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conducta terrorista y conducta motivada políticamente? Y no habrá Claro. sido de que la definición de conducta terrorista de la ley puede ser muy restrictiva, que deje sin aplicación esta normativa a situaciones que probablemente son muy semejantes a las que sí están comprendidas en el ámbito de aplicación. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, es que, a ver, eso es justamente una de las grandes complejidades que se presentan en actos de naturaleza, porque siempre existe el riesgo de ampliar la aplicación de esta norma con todo lo que aquello significa, porque no hay que olvidar que definir un acto como terrorista significa aplicar toda una legislación a este respecto, tanto desde el punto de vista penal, en cuanto a la aplicación de las penas, que son más altas, pero también significa aplicar todo un procedimiento seguir que también es más flexible en cuanto a la investigación, en cuanto a la restricción a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, justamente en estos casos hay que ser cuidadoso en cuanto a la interpretación de los tipos penales. Ahora bien, por ejemplo, pongamos el ejemplo, el atentado que hubo en Colombia que se mató a un candidato, supongamos, un caso de esa naturaleza. Bueno, a ver, eventualmente uno podría decir, si bien es cierto, no estaría comprendido dentro de las hipótesis que podríamos llamar objetivas de terrorismo, porque no se da en este caso, que dice, por ejemplo, el artículo 7 dice al jefe de Estado, ministros de Estado, senadores, diputados, a los ministros del Tribunal Superior de Justicia, a los jueces de competencia penal, del fiscal, de los fiscales regionales, en razón de su cargo. Bueno, establece en estos casos que coloca, activa bomba. Claro, no está un candidato, por ejemplo, en este caso, teóricamente. Ahora bien, en principio habría que ver el caso en particular, si es un acto concreto, particular, dirigido, en este caso, como para decir, bueno, si bien afecta seriamente la convivencia democrática, no alcanza, uno puede decir, a alcanzar los ribetes, es decir, estamos socavando, desestabilizando. O sea, lo que pasa es que acá, claro, hay que interpretar cuándo tenemos por socavar o desestabilizar, que podría ser el caso, estructuras políticas, sociales, económicas. Lo que no quiere decir, Pedro, teóricamente decir, descartamos de plano.
porque eso sería un absurdo decir, descartamos de plano. Pero creo, a mi modo de ver, que un acto de esta naturaleza no alcanza a decir, mire, el Estado democrático, por ejemplo, colombiano, dado un acto de esta particular gravedad y que tendrá un tratamiento penal particularmente grave, pero no calificado de terrorista, no alcanza o no tiene la suficiente entidad como decir, estamos socavando las instituciones democráticas, es decir, se está alterando las reglas democráticas, estamos de alguna manera poniendo en riesgo todo nuestra estructura organizativa desde esa perspectiva. Frente a lo anterior, quizá la respuesta que puede que sea algo difusa, es cierto, pero porque es difícil de poder precisar en este caso, porque hay que ver el caso en particular, porque si nos encontramos, por ejemplo, también frente a un escenario en Colombia, donde, claro, se atentó contra el presidente, perdón, contra este candidato, luego vemos que se pone bombas, qué sé yo, en una organización política, frente a una elección, uno va a decir, bueno, valoremos esto, y aquí hay algo más allá de lo que uno podría decir un acto individual, preciso, concreto, que no tiene los ribetes suficientes como para calificar terrorista, y sí podemos calificar. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso en el sentido de decir, bueno, ¿cómo lo calificar? Porque también no hay que olvidar de que todo lo que significa, pero también no es menor la comunicación que se entrega también a la ciudadanía en decir, mire, estamos frente a actos de carácter terrorista, porque también genera una situación de temor ciudadano, de decir, bueno, ¿en qué situación estamos? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en decirte, mire, ¿sabe qué? No significa que estos delitos no los vamos a perseguir, pero ya contamos con el arsenal normativo, el arsenal punitivo, las instituciones políticas para perseguir y sancionar estos delitos con penas altas, pero tener cuidado a decir, piensa que decir terrorista tiene una connotación no menor y que, bueno, puede generar también repercusiones sociales en el sentido de generar una situación de mayor inestabilidad por parte del Estado. O sea, estabilidad en el sentido político, es decir, en esta consideración. O sea, siempre uno dice el derecho penal, mucha pena también causa mucho daño. O sea, ponerse muy duro y decir todo es terrorismo también puede generar una situación particularmente preocupante porque también el Estado, cuando se califica terrorismo y luego los tribunales no tienen lo suficiente antecedentes pero para calificarlo, también genera un desprestigio político, decir estamos empleando una herramienta de manera inadecuada y por tanto, bueno, también hay que tener cuidado, o sea, cuando el filo de la espada del derecho penal tampoco lo podemos aplicar en todo evento, ¿me entiendes? Es decir, hay que ser cuidadoso y razonable y emplearlo cuando corresponda y en ese caso, si el Ministerio Público tiene todas las pruebas suficientes, y vamos a por ello, como dicen los españoles, y castiguemos penalmente conforme a estos actos. Pero lo que le quiero decir, Pedro, y con eso finalizo, no estoy diciendo que no sean terroristas, pero procuremos que sea a última ratio, es decir, si tenemos otra herramienta y podemos sancionar estos actos, evitar aquello, yo preferiría ser más cuidadoso. Muchas gracias, profesor. A continuación vamos a escuchar la pregunta que quiere formular don Juan Luis Alegría. Buenas tardes, profesor Cañabales. Buenas tardes. No, más que pregunta, es de alguna forma con lo que hemos estado viendo con su exposición, su excelente exposición. Mi pensamiento sería, de alguna forma, el desafío que tiene esta nueva norma sería más o menos equilibrar la seguridad nacional con el respeto de los derechos humanos, pero en ese aspecto evitando, a mi entender, la redundancia jurídica, de alguna u otra forma, donde por lo general, en los últimos años, hemos estado gastando dinero del Estado en el Parlamento de forma importante, pero para no aportar prácticamente nada, hacer prácticamente un copia y pega, ¿ya? Agregarle un nombre específico por una eventualidad política ¿cómo se llama? Que existe en ese momento, así como muchos colegas han criticado el femicidio con el parricidio, ejemplo, la ley Cholito, ejemplo. O sea, eran esos delitos ya estaban consagrados, ya habían penas, de alguna forma se vuelve a hablar sobre lo mismo. Y en ese caso,
Eh, Cuando nosotros hablamos de que el terrorismo puede ser, la gente que habla a favor, un instrumento de lucha política, ¿ya? Que le da una eficacia estratégica a las personas que lo realizan, dado que, según ellos, de la única forma que se puedan sentir escuchados o que se visualicen. Y que trae aparejado también la violación de derechos humanos y la deslegitimación del Estado de Derecho, porque de alguna u otra forma es un contrasistema. Entonces, existirá la posibilidad de regular, empezando por la Constitución, ¿cierto? Cualquier tipo de conducta que nosotros podamos llamar terrorista para no caer, bueno, de alguna forma, para mejorar y que no se pierda la seguridad jurídica, pero que no se deslegitime el Estado de Derecho, que no lleguemos a un desorden que nos va a generar anarquía, que nos va a generar violencia, por no tenerlo regulado desde lo más alto que de nuestra Constitución. ¿Cómo podemos, de alguna otra forma, no tener que llegar a catalogar a alguien de terrorista, sino que decir esto es un delito o ustedes pueden hacer esto mismo que quieren hacer? Pues a lo mejor eh, quemar algo o tomarse una región, pero eso no sea considerado de alguna u otra forma un detonante para evitar, ¿cómo se llama?, que hayan estados constitucionales de excepción, que el Estado completo se sienta aproblemado y que de alguna u otra forma no afecte a todos los habitantes del país. Sí, gracias, Jorge. Bueno, es que este es un tema, a ver, como ya mencioné al inicio, la definición de terrorista siempre ha sido bastante compleja y difícil porque tiene una connotación política que muchas veces es una herramienta que a veces utilizan malamente algunos gobernantes como para perseguir a sus propios enemigos políticos, o a quienes no participen de su planteamiento ideológico y los persigue en este caso. Ahora, eso es lamentablemente es consustancial a una norma de esta naturaleza, que siempre existe un riesgo, como lo que usted señala. El punto es el siguiente: teniendo en consideración estos riesgos, la respuesta es no legislar, no contemplar una norma de esta naturaleza. Ese es el punto. Y ahí yo por lo menos me manifiesto en sentido contrario. Yo creo que sí es necesario tener una norma de esta naturaleza, pero aplicarla, como le decía recién a la pregunta que hacía Pedro en su momento, aplicarla con responsabilidad y siempre que sea la última ratio y dirigirse, o por lo menos aplicar normas que a lo mejor son menos incisivas, pero que sí puedan responder cabalmente al acto que se ha cometido y no llegar a establecer, porque los riesgos son evidentes. Ahora, yo no sería partidario que la Constitución de la República defina, no sé si iba por ahí su pregunta, que defina o precise terrorismo. La Constitución, en todo caso, si hace una referencia al terrorismo, en el artículo 9, que habla que son delitos, se tratarán siempre como delitos comunes y no como delitos políticos, en este caso. Es la única precisión y yo creo que suficiente, necesaria, porque ya entrar a otros detalles ya es mucho más peligroso. De pronto, porque la ley fundamental cuesta mucho más modificarla, y en segundo lugar, porque creo que no es el propósito o el objetivo que debe perseguir una constitución. Eso es estar entregado a las leyes, a las leyes, no a una constitución. Por tanto, y claro, los riesgos que usted presenta son ciertos, es decir, están presentes, son una mala utilización, claro que genera un peligro y un riesgo evidente frente a la estabilidad política de un Estado, de un gobierno que, por ejemplo, persiga indiscriminadamente y califique como actos terroristas cualquier acto que sea contrario con lo que sea el orden y la seguridad de un Estado, porque ya existen otras normas. Por ejemplo, existe la ley contra la seguridad interior del Estado, ya tenemos una disposición en este sentido que no tiene por lo menos la escala, la gravedad de decir es un acto terrorista. Pero bueno, a ver, es difícil, Juan Luis, decir esto es.
yo lo que he procurado por lo menos es decir, mire, darle un marco, es decir, al principio de la charla, decir, este es el marco de lo que podemos calificar como terrorista, hay que ser cuidadoso y responsable a la hora de calificarlo, la necesidad de disponer una norma estandarizada es imprescindible. Por de pronto, todos los estados democráticos tienen leyes de este orden. O sea, todos los estados europeos, del mundo occidental, al menos lo que nosotros tenemos como países que son baluartes del orden democrático y respeto a los derechos fundamentales, todos tienen normas de esta naturaleza. Es un mínimo de resguardo de la estabilidad. Si imagínense, y hoy día, con las armas de destrucción masiva que tenemos, los riesgos son mucho mayores de lo que existía en el pasado. Entonces, que puede desestabilizar un Estado de manera permanente. Imagínense una agrupación criminal que cuente con bombas nucleares, por ejemplo, que puede sonar medio de película, pero no es tan de película. O sea, es perfectamente posible que puedan disponer de esto. Entonces, obviamente que un Estado debe tener normas que sí, ¿sabe qué? Tenemos que tener cuidado y emplearla con responsabilidad, pero emplearlas. Venga, una pregunta, una Sí, apreciación sí. más que Hola, nada. Luis, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Bueno, él fue mi jefe también en la Defensoría, así que Sí, sí, con Ulises conocemos hace mucho tiempo también. ¿Sigue en la Defensoría o no, Ulises? no, ya hace rato que ya no estoy en la Defensoría, pero sí de alguna forma me interesa el tema porque yo generalmente yo estoy como en dos partes, en arraigo, tanto en esta región, que a donde tú me conociste y todo el asunto, pero también en la novena región. Yo empecé la Defensoría en la nueva región, tuve poco tiempo, pero tengo yo vínculo y tengo incluso, eh, ¿cómo se llama? Tengo arraigo también en la novena región, incluso a causa, y también tengo propiedad allá. Y también sufro un poquitito el tema del problema mapuche. Y ahí es donde se va generando el tema. Y converso con harta gente porque de hecho incluso uno ha tenido amenazas y todas esas cosas. Y yo creo que toda esta problemática que se genera, que obviamente como bien lo ha explicado, la ley trata de definir igual el tema que se haya dejado de lado lo que es la asociación ilícita para ser más moderno en cuanto a la tipificación, pero yo creo que también hay un componente de que los operadores hasta ahora, si bien la legislación se ha avanzado un poquitito, se ha precisado, está el tema de que los operadores generalmente no están muy imbuidos y muy preparados con respecto al tema. Y yo creo que eso genera el tema porque, bien como lo dice, no solamente una ley antiterrorista va a solucionar el tema. Yo creo que no se soluciona el tema, sino que se soluciona con una coordinación y una buena aplicación tanto de diversas leyes como las asociaciones delictivas, como las organizaciones criminales y otras facultades, y yo creo que ahí es donde está el problema, porque ahora, claro, hay una modernización de la fiscalía, pero obviamente que los recursos son escasos y obviamente que también se requiere un conocimiento en la materia para distinguir lo que es un acto terrorista, cómo funcionan las organizaciones. Entonces yo creo que va un poquito por eso. Yo creo que ahí es donde falta un poco más que legislar, es cómo implementar. Me da la impresión de que, por ejemplo, doy un ejemplo, se tocó el tema de la brigada, la Baden-Meinhof en Alemania, que si bien sigue en la historia, incluso hay películas, fue las acciones que tomó el Estado alemán para controlar dicha banda fueron prácticamente geniales y de precisión quirúrgica, cómo fueron deteniendo a todos los integrantes de la banda. Una banda muy agresiva que incluso acá en Chile, con todos los problemas, no ha tenido. Entonces, evidentemente, eso significa un trabajo de implementación y yo creo que a lo mejor la pregunta va en el sentido de que si con respecto a la nueva modificación de la ley antiterrorista, como en la implementación, ya sea de la Fiscalía Supranacional que se denomina, como la implementación de la Fiscalía de alta complejidad, etcétera, etcétera, si hay mecanismos que de alguna forma, como nos pasaba en la Defensoría, cuando nosotros empezamos la Defensoría, había una serie de mecanismos que nos iban regulando y de alguna forma siguiendo más o menos la evolución, cómo iba operando. Entonces, a lo mejor falta un poco ahí el ver el tema de cómo se va implementando y una forma de retrotrayendo el tema, en el sentido de que ya las personas empiecen a tener tanto el Ministerio Público como la Agencia de Persecución Penal
como las policías y también los políticos, porque muchas veces los políticos generan confusión con una serie de conceptos que a veces incluso se trasladan modificaciones legales. Entonces, yo creo que por ahí podría trabajarse más. ¿Qué es lo que piensa don Raúl respecto a ese tema? Nosotros, bueno, de acuerdo en ese sentido, Ulises, porque una cosa es lo que es la norma, y la norma puede ser muy bien elaborada, pero si se implementa inadecuadamente, obviamente que lo que va a hacer fracasar. Y en este contexto es claro de que para poder desarticular, como el caso en Alemania que decías tú, la organización de la Bayer-Meinhof, claro, eso fue un trabajo policial, dirigido obviamente por la FIDA, pero fue un trabajo policial de desarticulación en este caso. Entonces, muchas veces estos trabajos son trabajos de inteligencia que son necesarios implementar. Entonces, por ejemplo, yo creo que esta ley, obviamente que siempre puede ser perfectible y todo, pero creo que responde, en términos generales, a la normativa más moderna, cumple con su propósito, pero obviamente que si no tenemos un trabajo investigativo, sobre todo, relevante, policial, podemos tener la mejor ley, no va a pasar nada, así no vamos a poder desarticular. Y por eso en este contexto de naturaleza se requieren, por ejemplo, modelos o agencias de inteligencia. Nosotros en Chile, la ANIT, que se llama, que ya ni me acuerdo cómo se llama, la ANI, Sí, correcto, sí. eso, de una ineficacia sobrecogedora, es decir, no ayuda mucho. O sea, todo esto siempre se hace, el Estado, en todos estos casos, siempre el Estado debe ir un poco adelante en cuanto a su investigación y no esperar que los actos ocurran para recién decir, estamos frente a actos terroristas. O sea, siempre la idea es, bueno, evitemos. Yo creo que probablemente en Europa, por ejemplo, ¿cuántos atentados nosotros no sabemos que a lo mejor terroristas que no llegaron a tener lugar y nunca nos enteramos, justamente por el trabajo policial, en este caso, de inteligencia y de infiltración en las organizaciones? Hay una película, todo esto, que no la he visto, pero que se llama, es una película española que se llama La Infiltrada, que es que es un caso real de un agente encubierto, una agente encubierta que se infiltra en ETA, los años 80, Sí, esa es la época sí, más sí. dura. Eso yo la vi, excelente. Ahí está, Excelente. bueno, no sé, la quiero ver, pero no la he visto. Ya, No, muy, bueno, muy buena. Y ahí, bueno, bueno, disculpa, ahí sale más o menos un poco el trabajo y también un poquito lo de Charlie 2, que si bien se produjo el atentado, sin embargo, como hubo una coordinación con las diversas policías en el cual pudieron neutralizar a los diversos componentes que habían participado en ese hecho, que fue un trabajo incluso entre Francia y, ¿cómo se llama? Bélgica, si no me equivoco, y Países Bajos, que obviamente que es un tema muy importante. Sí, sí, claro. sí. No, no, bueno, aquí ese es un tema. Si todo estos temas no va más allá de lo meramente normativo en el sentido de la legislación, de las penas, de la definición de las conductas, sino también de qué manera se trabaja policialmente para poder infiltrarse, para poder desarticularlas y evitar que estos actos se lleguen a cometer. Es decir, bueno, ya va más allá de lo meramente, como digo, legislativo y es de qué manera se puede hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo sí creo que en Chile estamos al debe, totalmente al debe Sí, sí. en lo que es el trabajo investigativo, el trabajo una agencia de inteligencia. Todos los estados tienen agencia de inteligencia. O sea, eso no No, y significa. aquí lo desarticulamos, disculpa, incluso los que habían, que eran de la Fuerza Armada, fueron desarticulados. Esa es una Bueno, crítica enorme. peor todavía. Entonces, claro, pues eso Claro. está, en todos los países existe. O sea, esto es una cosa que no significa que nos estamos transformando en un estado policial, ¿no? Obviamente que hay que traerle resguardo, obviamente límites, precisiones, pero es del mínimo cuidado, el mínimo resguardo que un estado debe tener justamente para que mantenernos en nuestro orden democrático en este sentido. Eso es evidente, no veo de otra manera. Y además, ojo, que el trabajo policial también en estos casos no es un trabajo individual reducido al Estado en concreto, sino es un trabajo investigativo policial interestatal también, porque muchas veces estas organizaciones son internacionales también o Claro. requieren de ayudas internacionales. Ya acá ya no me estoy refiriendo solamente a asociaciones terroristas, también me estoy refiriendo a asociaciones criminales. El Tren de Aragua, por ejemplo, todas estas organizaciones que hoy día están llegando, obviamente que requieren un trabajo investigativo y policial que es más sofisticado del que tradicionalmente conocemos. Eso, y Europa, en sentido, ha dado ejemplo
clarísimo de cómo lo hacen. El caso italiano, en fin, imagínense, Italia es un país muy expuesto al crimen organizado y a más organizaciones terroristas, en fin, y no han ocurrido casos dramáticos en Italia, por lo menos que yo sepa este caso, porque probablemente ha habido mucho trabajo policial intenso para desarticular esta organización. Yo creo que ahí sí hay un déficit indudable en el caso chileno de trabajo investigativo policial y de gente preparada. Yo creo que ahí sí que estamos al debe Y totalmente. debemos tener experiencia en el sentido de solicitar la cooperación, ya sea como Italia, como España, como Francia. O sea, eso está como que cualquier gobierno que salga o que esté, obviamente es un tema que dice ya perfecto. Acá, como de hecho, Italia tiene mucha experiencia por el tema de las mismas mafias, entonces tiene toda una experiencia en No, ese sí, sentido. absolutamente. No, no, sí, a ver, si hoy día vivo en un mundo globalizado, con lo tal la información es mucho más, se puede obtener y contar con la experiencia de otros países, eso no Claro. tiene Estados Unidos o Israel también, o otros países que tienen un sofisticado sistema de inteligencia, en fin, muchos países en ese sentido cuentan, como que uno puede contar con asesoría en este momento. Bueno, gracias, Muchas, Ulises. muchas gracias, profesor. Gracias. Vamos a escuchar la última consulta que va a hacer nuestra distinguida colega, doña Alejandra Gaete. Ya, muy Alejandra. bien. Alejandra, Gracias, don Ignacio. Don Raúl, buenas tardes. buenas Más tardes. que consulta o tal vez como un comentario y un poco con la posición contraria del colega Alegría, yo no sé si usted considera en el estado en que actualmente se encuentra el país, la violencia que afecta a nuestro país, tal vez la incorporación de alguna obligación, por decir manera, de que el Estado se haga parte en la realización de ciertos hechos con una querella por esta ley de delitos terroristas, porque en mi opinión, yo creo que tal vez varios la comparten, de que los gobiernos de ideología de izquierda son muy reacios a la utilización de ciertas instituciones, de ciertos instrumentos. Entonces, por ejemplo, considerando la violencia agrícola en la Araucanía, los hechos que pasaron el 18 de octubre, el tema de los overoles blancos en los colegios emblemáticos, situaciones que requieren de una mayor atención, de una mayor investigación, de más fuerza en la persecución, de poder un poco obligar a, no hablando de Estado, sino ya directamente de gobiernos, ya sea de la tendencia que sea, a que ellos utilicen este instrumento, porque claro, yo creo que todos coincidimos en que la situación que se encuentra el país actualmente con la violencia, con el narcotráfico, la migración descontrolada, está muy compleja, la inseguridad, la gente en general, las noticias, es una locura al nivel que va el país y esta podría ser un instrumento eficaz. O sea, sí, obviamente que uno podría decir que en este contexto por lo menos, a ver, lo que quiero decir todo esto, independiente, no me gustaría entrar como a calificar ciertos actos si son o no terroristas y todo, porque eso ya es una consideración ya más compleja. Yo creo que lo que sí puedo decir en este minuto es que nos contamos con el arsenal normativo como para poder dar cuenta de si estamos frente a ciertos actos que eso puede no ser calificado como terrorista. Si los casos del sur, hoy día yo creo que ya existe cierto consenso de que existen atentados que han ocurrido en la zona de la Neuquén que sí pueden ser calificados como terroristas. De hecho, yo creo que ya hay una cierta transversalidad en ese sentido, desde el punto de vista político, de que hoy día esa mirada que había quizá anteriormente de no considerarlos como tal, hoy día ya existe cierto consenso. No todos son, pero algunos sí son actos terroristas. Los casos de las mafias o las asociaciones criminales, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque no hay que distinguir, no el Tren de Aragua, calificarlo como una asociación terrorista ya me parecería, a mi modo de ver, por lo menos excesivo. Yo creo que sí contamos con las disposiciones como para poder perseguirlos porque las penas
y las medidas que el Código Penal dispone como para poder calificarlo como asociaciones criminales están. Se modificó la ley de asociaciones criminales en el 2023, se establecieron normas de persecución como se establecen en las legislaciones europeas y los países más avanzados occidentales, como el comiso hoy día, las normas vinculadas para la persecución económica de las asociaciones criminales, como para poder inhibirlas económicamente. Se están estableciendo también, como el caso italiano, establecimientos penitenciarios que permitan abordarla adecuadamente la persecución y no que se sigan cometiendo delitos al interior de las casas o se siga organizando dicha organización al interior de las casas, como que ocurre en Chile. O sea, yo creo que lo importante, yo creo en ese punto de que cuando hablamos de delitos de esta naturaleza, claro, siempre está el componente político, el color político, pero yo creo que se hace necesario de que acá haya una consideración más de valoración del acto independiente de la consideración política. Ahora, que suceda, claro, yo sé que es mucho más complejo, en este caso que a veces existen sectores que tienen una mirada más flexible, más de consideración en este caso, otras de mayor dureza, pero yo creo que en este contexto quizás se está dando una mirada mucho más de horizontal, de valorar que por lo menos los casos que están ocurriendo en el sur, por ejemplo, sí son actos, algunos de ellos sí son actos terroristas. Pero está claro, o sea, a ver, decir y poder establecer con absolutamente clara y precisión, mire, estos son actos terroristas, estos no son actos terroristas, no es fácil, ¿no? Es una consideración, como digo, tiene un carácter político, tiene unas consideraciones en cuanto a la aplicación de la norma, es evidente. Lo importante es tener disposición de normas de esta naturaleza y saber aplicarla, en qué momento aplicarla, y ser responsable en la aplicación también. Lo peor es calificar todo como acto terrorista, porque ahí sí que ahí, eso sí que puede socavar seriamente la estabilidad política. Profesor, Muchas gracias, profesor. la última pregunta. Sí, por supuesto, Don Pedro, la sí, última. sí, la escuchamos. Ya, la última pregunta, profesor. ¿Qué Sí. piensa usted con lo que ha planteado el presidente Trump, ¿no es cierto?, diciendo que los miembros del Tren de Aragua sí son un grupo terrorista? O sea, a ver, yo encuentro que, yo creo que el gobierno de Venezuela, por de pronto, es un gobierno dictatorial, es un gobierno, toda la consideración. O sea, de esta perspectiva, que me merece mi total repudio. Pero ya valorarlo y considerarlo, yo creo que me parece de alguna manera de un discurso, a ver, que no está entregando los elementos suficientes como para poder calificarlos como acto terrorista. Yo creo que en el sentido, es una organización criminal, pero ya calificarla como organización terrorista ya creo que excede lo que es propiamente terrorismo. Entonces, ahí pasa un poco lo que se dio en el año, a principios de los 2000, cuando Bush calificó, estamos en la guerra contra el terrorismo, y todo aquel que atentaba contra Estados Unidos era un terrorista, en fin. Entonces, tiene un componente político indudable, porque la voz terrorismo tiene una connotación negativa que es evidente. Todos estamos en contra de los actos terroristas, pero de ahí a decir terrorismo, claro, porque ahí de alguna manera es abrir un espectro de comportamiento muy amplio. Yo creo, por ejemplo, a mí me parece extremadamente peligroso, por ejemplo, los casos de las barcazas, que a mí ya no me gusta, ni siquiera quiero verlas por las películas, porque me parece dramático ver una barcaza que va avanzando y pum, explota y uno ve que todas las personas murieron ahí en esa barcaza, me parece muy dramático. O sea, a mí creo que me parece extremadamente grave llegar a esos extremos. Yo creo que lo que correspondería, es, bueno, nada costaba decir, tomemos esa barcaza, detengamos a esa persona y juguémosla. Si total, entonces, y veamos si efectivamente eran narcoterroristas, como decía, capaz que era una barcaza que estaba yendo a pescar, no sabemos. Entonces, por eso a mí me parece peligroso. No quiero con ello decir, bueno, que lo que está pasando en Venezuela lo mantengamos, yo creo que hay que hacer un cambio indudable, pero con cuidado. Yo creo que a mí me parece que no me gusta, no me gusta la posición. Yo creo que se puede ver de qué manera, pero no calificarlos como tal, porque en cualquier minuto, bueno, no sé, bueno, otra organización que
que no sea de la consideración del gobierno de turno de Estados Unidos, el gobierno actual de turno de Estados Unidos, y califica de terrorismo y aplicar toda la fuerza que significa decir calificamos como acto terrorista este hecho. Yo creo que Bueno, ahí hay una connotación política bueno, lo último, no buscando le quito más tiempo, para- profesor, ¿Perdón? pero bueno, también ya se tiene certeza, ¿no es cierto?, de que el secuestro y homicidio del teniente Ojeda fue ejecutado justamente por miembros del Tren de Aragua y cuya orden fue justamente el gobierno de Venezuela. ¿Usted cree que eso es un acto terrorista? Pucha, yo creo, o sea, yo creo que es un acto criminal, Ya, o de una asociación criminal, y lo perseguiría como una asociación criminal, no como una organización, no aplicaría la ley de delitos terroristas en este caso. ya. No, Profesor, porque en este caso, el caso chileno, porque esto ocurrió en el Estado de Chile y en el territorio chileno, nos generó lo que no hay una desestabilidad política en Chile en este sentido. No se dan los fines que la propia ley establece en este caso. Creo que Profesor, podría, disculpe, a lo mejor eso calificarse más bien como un crimen con móvil político, más que sí, un clima político, pero es pero tenemos, o sea, el tema no es que el acto quede impune, o porque no lo califiquemos terrorista, el acto va a quedar impune, porque no es el caso. O sea, están las herramientas, se está investigando, hay un fiscal muy importante, el fiscal Barro, que está detrás en este, y lo está persiguiendo. Claro, él dijo, viene de allí la orden, pero de ahí a decir, mire, claro, le estamos dando una connotación de un gobierno que está, y eso, bueno, ahí hay que aplicar las herramientas políticas, las relaciones internacionales que se vean de alguna manera, ponerlo, o sea, pero decir esto es un acto terrorista, yo creo que ahí hay un escalón que no creo que no corresponde por lo menos creo que no se dan los elementos necesarios para decir que esto es un acto terrorista. Me parece más al profesor, atentado del Letelier o de Prats, más o menos. Claro, eso ya es Sería un distinto. equivalente, que no es terrorismo propiamente tal, sino actos Claro, encargados por un exactamente. gobierno en el extranjero, actos criminales. Exacto. ¿Y el de profesor, Jaime Guzmán? si para El todas estas asesinato de políticas, Sí, Jaime ya me están Guzmán. poniendo en situaciones no, ya. específica, no, Pucha. disculpe, profesor, mire, para, como en teoría, para que funcione bien esta nueva legislación se le debe dar herramientas, ¿ya? Y apoyarlo. De alguna u otra forma, este último año ha sido todo lo contrario, en el sentido de que se le ha ido quitando presupuesto a las Fuerzas Armadas. Este año, es más, inclusive se terminó con la reserva. Se prohibió a todos los reservistas del país acudir a los cuarteles. Y en teoría, los reservistas hacían una labor importante, tanto para colaborar para los desastres naturales, bueno, pero una de las grandes actividades de los reservistas era quedarse en los cuarteles para que la gente, para que los militares de planta fueran destinados o a la macrozona sur o a la macrozona norte. Entonces, este año, al no haber reservistas, porque no hubo los recursos para dar ni siquiera un desayuno ni nada, en donde le quitaron las TIM, las tarjetas de identificación, bueno, todo el equipamiento, se terminó. ¿Cómo nosotros podemos entonces decir, mira, queremos hacer una ley para mejorar, para perseguir, para que actúe de la mejor forma y haya menos terrorismo, haya menos delitos, si a su vez le estamos quitando los recursos, en teoría, a las personas que nosotros estamos mandatando para que lo hagan? Profesor, esta es la última consulta, porque ya nos hemos Sí. excedido en el tiempo, pero por lo interesante de la conversación, queremos pedirle su opinión al profesor expositor. Pero la opinión en particular de Mira, tema en particular. De José justamente, Luis, es como, si, Es que si yo lo no quiero, estamos, es que el tema de las Fuerzas Armadas ya como que excede el tema, porque tema eso ya militarizar un tema, y no sé si, es que pucha, me disculpa Juan Luis, pero no veo la vinculación con el tema de decisiones de carácter militar con este tema. porque son No herramientas, veo- pero en teoría, a la macrozona sur, ¿a quién la estábamos mandando? No estábamos mandando a la PDI ni a Carabineros, estábamos mandando a los militares,
a la macrozona norte también. Por lo tanto, Pero es una sí, decisión porque se toma, porque se califica un estado de excepción, en fin, pero ya esto como es una materia que ya escapa a la valoración que uno puede hacer si es un acto o no terrorista. Eso yo les pido por favor de que no, no... no, no. Sí, no, no, Perfecto. pero yo digo, No, mira, hay ¿cómo, que cómo podemos centrarse luchar en contra eso José si Luis, estamos es pidiendo recursos? importante centrarse en el tema que es el tema del terrorismo. Ahora, yo quisiera para concluir, profesor, yo pudiera dar Sí, una evaluación general de esta ley. Esta ley cumple con lo que Chile necesita, está en los estándares internacionales, requiere algún tipo digamos, de actualización o de ser completada. ¿Cómo usted la evaluaría en términos generales? Y con yo eso creo que concluimos esta interesante opción. bueno, muchas gracias, don Pedro. No, yo la evaluación que hago es una evaluación positiva en el sentido de que se enmarca dentro de las líneas que hoy día se siguen en las legislaciones internacionales en este sentido. Hay una precisión mejor de la que cubría la anterior ley de cómo debe actuar el Ministerio Público. La actuación desde el punto de vista de la garantía, hay una mayor precisión. En este contexto se mejora las técnicas de investigación, sobre todo desde el punto de vista de las técnicas de medidas intrusivas en el sentido de las transmisiones, por ejemplo, a través de medios tecnológicos, en fin, que obviamente es fundamental hoy día considerarlo, la comprensión, como digo, del terrorismo individual, también se hace necesaria la precisión. Yo creo que en ese sentido hay una mejoría a este respecto. Ahora bien, el tema, yo creo que también, y un poco lo que conversábamos recién con Ulises, yo creo que se puede tener una buena ley, pero si no se acompaña de un adecuado institucionalidad investigativa y una adecuada institucionalidad vinculada a la inteligencia, es poco lo que se puede hacer. Ese es el tema, y eso es lo que a mí particularmente me preocupa, porque no creo que en Chile sí estamos en una situación de déficit, no tenemos una policía preparada para este efecto, no tenemos organismos de inteligencia preparados al efecto. Entonces, ese es hay que adelantarse, no hay que ser reactivo, o sea, no hay que recién actuar cuando los hechos ocurren, sino que hay que precaver. Yo estoy seguro que en Italia, yo, bueno, pues soy italiano, pero siempre admiro mucho Italia y siempre se los mira. Yo me acuerdo cuando chicos siempre se reían que los soldados italianos valían 2 veces porque arrancaban, lo cual que me ofendía profundamente lo que se decía. Pero creo que los italianos son uno de los mejores que lo están haciendo en Europa, a diferencia de los franceses que le han ocurrido todos los atentados, porque en Europa, en esta Italia, la policía es muy eficiente. Entonces, imagínense que está el Vaticano, están instituciones muy relevantes y no han ocurrido ningún atentado. O sea, espero que no ocurra, obviamente, pero ¿qué es lo que quiere decir con ello? Es porque han hecho trabajos investigativos y trabajos de inteligencia muy eficaces y no trabajos. A ver, también se puede militarizar y se puede hacer, pero eso en definitiva lo único que hace es perpetuar el conflicto, en definitiva, porque hay una suerte de enfrentamiento y no es la idea. Si la idea es desarticular las organizaciones, entonces para efecto de poder evitar que ello ocurra, porque si no, también uno puede decir el estado de excepción, no estoy diciendo que no, en la zona sur, pero eso ¿qué significa? En el fondo no estamos solucionando nada, en el fondo estamos estableciendo resguardos militares en la zona, en fin, pero no significa que estemos tratando el tema de fondo particularmente. Esa es la consideración, si se puede emplear el ámbito militar, pero no lo va a resolver. Esa es la consideración que me gustaría por lo menos hacer presente como para poder enfrentarlo con eficacia y con responsabilidad. Muchas gracias, profesor, por la magistral exposición. Creo que hemos tenido un panorama muy completo, profundo de esta nueva ley sobre delitos terroristas. Quiero, antes Bueno, de despedirnos, profesor, compartir con usted ya, y con nuestros abogados presentes que tenemos previsto el quinto conversatorio sobre el tema de actualidad jurídica para el 30 de octubre de este año, y el tema en esa oportunidad va a ser la ley número 21.561 sobre reducción de la jornada laboral, la ley de las 40 horas, que va a ser expuesto por la distinguida académica de la misma facultad, doña Irene Rojas Miño, y en consecuencia los dejo a todos cordialmente invitados a participar también en esa actividad. Con esto bueno, reiteramos nuestros agradecimientos y felicitaciones por la excelente exposición, profesor,
y a todos ustedes que nos han acompañado también les agradezco la atención. Así que muchas Bueno. gracias. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Hasta luego. Bueno, Gracias, chao. Muchas gracias. Gusto verte. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Chao, que estén Chao. bien. Gusto verlo. Chao, que estén bien. Igual, Raúl. Chao.